Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Pocas figuras en la historia peruana son tan polarizantes como el general Juan Velasco Alvarado y su gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Con opiniones a favor o en contra, admirado u odiado, su paso por el gobierno y sobre todo su reforma agraria configuraron en gran medida el Perú que actualmente tenemos. Pero, ¿en qué nos favoreció o perjudicó esta reforma agraria? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la economía nacional el gobierno del general Velasco? ¿Cómo fue visto por la izquierda y la derecha de aquellas épocas? Vamos a averiguarlo. Yo soy Eric Verano y este es un nuevo video de tu canal, mi canal, nuestro canal, Maca Express. Este video surge a propósito de todo el suceso que se ha generado con el estreno del documental La Revolución y la Tierra, del cual no vamos a hacer ningún spoiler en este video, pero sí te diremos que está muy buena y que definitivamente tienes que ir a verla, porque como dice su director, este tipo de películas nos ayudan a entender nuestro pasado para saber hacia dónde vamos. Haciendo un poquito de historia, debo decir que el general Velasco llega al poder dando un golpe de estado contra el presidente Fernando Belaúnde Terry, instaurando así la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que abarcó desde el año 1968 hasta el año 1975. 7 años en los cuales se dieron una serie de transformaciones con las que el Perú definitivamente ya no volvió a ser el mismo país de antes. Velasco se declaró que no era ni capitalista ni comunista, y bajo su mandato el Perú se unió al bloque internacional de los países no alineados, es decir, los países que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Pero ¿cómo fue visto Velasco por las izquierdas y las derechas peruanas de aquellas épocas? La derecha en todas sus presentaciones, ya sea la liberal, la conservadora, la bruta y achorada, la corrupta, la de los tuppers o la de las loncheras, todas en general odian a Velasco y le tienen un miedo como si fuera el Joker. El caso de las izquierdas es más interesante porque en ellas hubo una división, es decir, hubo un grupo de partidos como el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista Revolucionario y otros que lo apoyaron, mientras que otros partidos como el Partido Comunista del Perú, Patria Roja y organizaciones trotskistas se opusieron férreamente a Velasco, llamándolo incluso fascista y títere del imperialismo yanqui. Y estas izquierdas que se opusieron a Velasco y a su gobierno argumentaron que por su culpa y por la reforma agraria del año 1969, en el Perú se truncó un proceso de guerra revolucionaria comunista que se hubiera dado con el levantamiento armado de todos los campesinos explotados contra los hacendados y contra todo el Estado peruano. Para hacerlo más gráfico, el Perú de los años 60 era como un polvorín, y Velasco con su reforma agraria apagaron una mecha que estaba a punto de explotar. Esto le quitó su caballito de batalla a muchos grupos de izquierda, razón por la cual siempre se opusieron a Velasco. Además, esto guarda mucha relación con lo que algunos intelectuales y académicos han dicho que gracias a la reforma agraria de Velasco, Sendero Luminoso no le gana la guerra al Estado peruano, ya que muchos de los campesinos que se opusieron a Sendero en los años 80 lo hicieron porque no querían perder las tierras que ahora sí les pertenecían. Velasco dio la reforma agraria el 24 de junio de 1969 y mediante esta ley se le expropió a los grandes hacendados, a los gamonales y a toda la oligarquía terrateniente nacional entre 9 a 11 millones de hectáreas que le fueron repartidas a los campesinos y pequeños agricultores que trabajaban en estas haciendas
muchas veces en condiciones de semiesclavitud o servidumbre. Pero antes de continuar, vamos a aclarar algunos cuentos feos que se han dicho por ahí al respecto. Por ejemplo, ¿la reforma agraria de Velasco fue la primera que se hizo en el Perú? No. La primera se hizo en el año 1963 en la Junta Militar presidida por Nicolás Lindley y que se dio lugar en el Valle de la Convención en el Cusco. La segunda la hizo Fernando Belaúnde Terry en el año 1964, pero que fue muy tímida y que solamente se limitó a ciertas haciendas o a ciertos terrenos, no a los principales o a los más grandes. ¿Solamente en el Perú se hizo una reforma agraria? Tampoco. Se hicieron reformas agrarias en casi todos los países de Latinoamérica. Es más, el Perú fue uno de los últimos países en llevarlas a cabo. ¿Y la expropiación significó un robo para los dueños de esas grandes haciendas? Tampoco. Los hacendados que fueron expropiados tuvieron derecho a ser indemnizados por el Estado a través de bonos o por los mismos campesinos que poco a poco fueron pagando estas deudas. Y en algunos casos se dio, por ejemplo, la situación como en el caso de la familia Romero, que reinvirtió esos bonos y pudo hacer otros negocios. Pero también hay que decirlo que muchas de esas deudas nunca fueron pagadas. Y por último, ¿era necesario que se hiciera una reforma agraria? Por supuesto que sí. Era tan necesario que hasta Estados Unidos, con el presidente Kennedy y su programa La Alianza por el Progreso, la verdadera, no la que plagió Acuña, proponía que se hicieran reformas agrarias, porque de esta forma también querían detener la influencia de la Revolución Cubana y a las guerrillas latinoamericanas que, dadas las condiciones de extrema pobreza en la que vivían muchos campesinos, se empezaron a propagar por todo nuestro continente. Ahora, muchas de esas tierras no eran utilizadas para el agro, sino que también eran utilizadas para la ganadería, y algunas de ellas incluso estaban abandonadas como terrenos seriazos. Entonces, la intención, cuando fueron repartidas entre los campesinos, era volver productivas estas tierras. Y se intentó hacer esto asociando a los campesinos a través de dos tipos de organizaciones: las cooperativas agrarias de producción social que funcionaron en la costa y las sociedades agrícolas de interés social que funcionaron en la sierra. Y por algún tiempo estas cooperativas funcionaron muy bien. Tanto es así que la producción agropecuaria nacional entre los años 1968 y 1975 creció a un ritmo de 2.5% anual. Un ritmo que incluso era mayor que el que se había dado en años anteriores. Pero el hecho de que muchos de los campesinos carecían de una formación técnica adecuada y que desde el año 1975, cuando Velasco es derrocado, a las cooperativas se le empezó a disminuir el apoyo y la asistencia técnica, reduciendo considerablemente su producción. Y es que los procesos de reforma agraria son de largo plazo. Es decir, duran entre 15 a 20 años. Y no como se hizo acá en el Perú, que prácticamente a los 6 años se les dejó a su suerte. En lo que respecta a la economía, hay datos muy interesantes sobre el gobierno del general Velasco, que no los he inventado yo, sino que lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, a través de su libro Panorama de la Economía Peruana 1950-2016. Una publicación que nos ofrece datos y estadísticas de la economía peruana, como la tasa de crecimiento del PBI, que en el promedio de los 7 años que duró el gobierno de Velasco fue de 5%, teniendo algunos picos de hasta 9.4%, como en el año 1974, lo que resulta un crecimiento económico incluso superior a los gobiernos de Belaúnde, al primer gobierno de Alan García y al gobierno de Alberto Fujimori. También es de resaltar la tasa de crecimiento del PBI per cápita, que fue de 2.1% y que también fue superior a todos estos gobiernos. Entonces, ¿de qué desastre económico estamos hablando cuando hablamos del gobierno de Juan Velasco Alvarado? ¿Cuánto de verdad y cuánto de manipulación y mentira ha habido sobre este punto? Para ponerlo más claro, nuestros neoliberales, echándole la culpa de todos los males a Velasco,
se ven tan ridículos como cuando tú le echabas la culpa de tus travesuras a tu hermano pequeñito que todavía no podía hablar bien y que todavía no podía defenderse. Al final se comprueba que la construcción de un relato en el que se sataniza la reforma agraria y los resultados económicos del gobierno de Juan Velasco es útil y le sirve únicamente a los grupos de poder que siempre han sido responsables de que nada cambie en este país, nada que pueda ser beneficioso para las mayorías y nada que pueda ser perjudicial para los bolsillos de estos poderosos. Y en esa historia estamos desde 1975. Como nieto y yerno de campesinos que soy, he disfrutado mucho haciendo este video. Y si tú lo disfrutaste también, te pido que le des like, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas a mi canal para que puedas ver los videos que estaré haciendo en el futuro. También me puedes seguir en mis redes sociales y finalmente no olvides ir al cine a ver el documental La Revolución y la Tierra. Una película que si no eres familiar de alguien de la Confiep, estoy seguro que vas a disfrutar mucho. Conmigo será hasta otro video y como dijo don Pedro... ¡Eso es todo! ¡Y a la mierda!